Muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a la masterclass del día de hoy. Bueno, continuamos con nuestro ciclo de régimen laboral y previsional de docentes universitarios públicos y privados, y hoy nos acompaña el abogado especialista Aníbal Paz. Con él vamos a estar viendo en el día de hoy el régimen laboral de los docentes de universidades públicas. Vamos a ver autonomía universitaria, ley de educación superior, convenio colectivo de trabajo, decreto 1246/15, estabilidad, categorías, modalidades, derechos y deberes, jornada y remuneraciones, incompatibilidades, licencias y vacaciones. Es un temario bastante extenso, veremos hasta dónde llega Aníbal hoy. Después tenemos la semana siguiente, mismo día, martes 18 a las 18 horas, por el mismo link, la parte de previsión social, tanto de docentes universitarios privados como públicos. Así que bueno, este ciclo comenzó con el doctor Ricardo Seco, continúa con Aníbal. Para quienes no lo conocen, él es abogado, asesor en laboral sindical y previsional, previsional de sindicatos, colegios profesionales, universidades, organismos de previsión social y empresas. Trabaja en asesoría en asuntos universitarios, gremios y federaciones docentes, negociación paritaria, generales y particular, convenio colectivo, derechos docentes, concursos, elecciones de claustros, sumarios, asesor de universidades y obras sociales universitarias, también sectores preuniversitario y no docente y procesos electorales sindicales. Es asesor en la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio Colectivo del Sector Docente Universitario y Preuniversitario, Convenio Colectivo de Trabajo, Decreto 1246/15. Columnista de los suplementos Factor y Leyes y comentario del diario Comercio y Justicia, autor de artículos de doctrina en semanarios jurídicos, temas de derecho laboral, de repar, microjuris, entre otras. Diplomado en Derecho de la Seguridad Social, experto en jubilaciones docentes y por regímenes especiales, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Blas Pascal y en curso la maestría. Docente de posgrado, especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba, diplomatura en Derecho de la Seguridad Social y el Trabajo, misma universidad. Director del Seminario de Reajuste Previsional en Contexto Actual, Secretaría de Graduado, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, expositor disertante en el Diplomado de Gestión Previsional COFEPRES y en diversos cursos y jornadas de actualización profesional, disertaciones, capacitaciones, charlas y eventos académicos, ex asesor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba, apoderado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y tiene experiencia en la administración pública como consultor y profesional responsable de website y redes sociales jurídicas. Aníbal, bienvenido. Hola Irene, muchas gracias por tan larga, tan extensa descripción. Solo hoy, ¿eh? La clase que viene sos Aníbal. Bueno, la próxima, bueno, con Aníbal directamente, no hay ningún problema. No perdamos más tiempo, tenemos solamente una horita, así que vamos directamente al tema que nos convoca. Perfecto. Seguramente sobre el final vamos a dejar unos minutitos para consultas y por supuesto yo les voy a dejar el material disponible a través de Irene, porque bueno, van a haber mucho texto, algunas citas jurisprudenciales o normativas, que si no tienen tiempo de apuntar, después el material les queda. Para aquel que no conoce de lo que estamos hablando, tenemos que hacer primero una introducción precisamente de qué es el Sistema Universitario Nacional, a quiénes abarca la temática que vamos a hablar hoy. Empecemos por el primero, entonces. En nuestro país existen 57 universidades nacionales que integran el Sistema Interuniversitario Nacional, o el Sistema Universitario Nacional, mejor dicho, junto con 50 universidades privadas, que son las destinatarias de las dos clases anteriores. Y hoy nos vamos a enfocar solamente en el personal dependiente docente de 57 universidades nacionales y de 4 institutos universitarios nacionales. Hay otras instituciones que también integran el Sistema Universitario Nacional, pero que no están comprendidos dentro de las prescripciones de las normas que vamos a analizar hoy. Así, por ejemplo, universidades provinciales, tenemos la Universidad Provincial de la Provincia de Buenos Aires, creo que hay una en Ezeiza y otra en Bahía Blanca, luego tenemos la Universidad Provincial en Entre Ríos, otra en Córdoba. Bueno, estas universidades provinciales, por supuesto, quedan al margen de la legislación nacional que vamos a ver hoy, y tenemos universidades internacionales, etc. ¿Cuál es el presupuesto universitario? Fíjense, yo he traído aquí una primicia, esto es la pauta presupuestaria que está en discusión para la ley de presupuesto anual que se va a tratar esta semana. Estos son números muy preliminares, no lo tomen como definidos, esto es tal como se presentó, para que vean de cuánto dinero
estamos hablando cuánto es el sistema universitario nacional, cuánto gasta en su docente y en su funcionamiento. Estamos hablando de un presupuesto para 2023 de 752.000 millones de pesos. En orden de presupuestos, normalmente el orden era la Universidad de Buenos Aires, la UNC, la U de La Plata, la UTN, esas son las más grandes, y después tenemos universidades medianas como Rosario, Tucumán, Cuyo, etc. ¿Cuál es la población universitaria? Para que tengamos una idea, y acá es donde a quienes litigan o quienes están en la asesoría de estos temas les va a interesar, a ver cuáles son los potenciales clientes que tienen ustedes que están aquí atendiendo esta situación. Bueno, tenemos al 2021, que es la última cifra publicada por el Ministerio de Educación, tenemos 142.464 docentes, que no quiere decir lo mismo que cargos, porque cargos son 208.000 cargos. ¿Por qué esta diferencia? Porque, ya vamos a ver, cada docente puede acumular 1, 2, 3, hasta 5 cargos, dependiendo de distintas variables que vamos a analizar más adelante. Y esto no incluye a los preuniversitarios. Vamos a ver quiénes son los docentes preuniversitarios. Son 11.271 para 26.000 cargos. Estamos hablando entonces de un total de 150.000 docentes, así a grosso modo que están amparados por el convenio colectivo que vamos a ver. La población estudiantil no nos interesa mucho, pero tienen estadísticas allí. Las autoridades superiores tengan presente que estamos hablando de rectores, vicerrectores, decanos, vicedecanos y los secretarios de las distintas universidades. Entonces tenemos una cantidad de 4.200 autoridades superiores. Algunas de estas autoridades retienen cargo docente y también quedan amparadas en cierta medida por la normativa que vamos a analizar hoy. No todas, eso hay que analizarlo después con el recibo de sueldo, la liquidación salarial en mano. Queda fuera de lo que vamos a tratar hoy, como decía, la población estudiantil, que no entra directamente, y el último renglón, la última línea que estamos viendo allí, que es el personal no docente, es decir, el personal administrativo de la universidad. Estamos hablando de casi 55.000 personas que están trabajando, tienen otro convenio colectivo aplicable, y esto ameritaría seguramente otra charla, otra discusión, otro ciclo para Irene, si lo querés tomar, después lo vemos más adelante. Bueno, ya con Ricardo, el doctor Seco, ya vieron algunas de estas cuestiones relativas a la autonomía universitaria, pero bien vale la pena repasarlas. En la Constitución Nacional, en la reforma del año 94, se estableció que en el artículo 75, inciso 19, que las universidades gozan de autonomía y autarquía financiera. Perfecto. ¿Esto qué significa? Bueno, la definición de autonomía universitaria es bastante laxa. La ley no nos da una definición concreta. Fíjense que podemos encontrar en el artículo 29 algunas pautas de qué está incluido dentro de la autonomía universitaria. Por supuesto, dictar los estatutos, designar personal, removerlo, crear carreras, manejar su presupuesto, en fin. Lo que nos interesa hoy, el inciso H del artículo 29, es establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente, bueno, y el no docente también, aunque vimos que eso queda al margen de nuestra charla de hoy. Yo tomé aquí la definición de María Elena Geli. Fíjense qué es autonomía universitaria. Implica la competencia de las universidades nacionales para darse sus estatutos de estructura, organización y funcionamiento, y a la vez la capacidad de autogobernarse de acuerdo a criterios propios, eligiendo sus autoridades y profesores, fijando el régimen disciplinario sin interferencia alguna de los poderes ejecutivos y legislativos. Dentro de la autonomía universitaria también tenemos que entender la incidencia que hay en la libertad académica o libertad de cátedra, tenemos que entender la autarquía financiera, pero de todas maneras, como todo derecho, está sujeto a reglamentaciones y a límites. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esas limitaciones a la autonomía que en principio se ve como muy amplia? Por un lado, en cuanto a la libertad académica, es decir, las universidades pueden dictar sus propias carreras, perfecto, pero están sujetas al control de la CONEU. La CONEU es la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria. Estas son las que definen las pautas sobre las cuales se autorizan o no las carreras para que luego sean certificadas como tales. Entonces, ahí tenemos una primera limitación a la autonomía universitaria desde el lado académico. Luego tenemos las limitaciones o los controles en cuanto a lo financiero, porque si bien las universidades son autónomas, no recaudan sus propios fondos, sino que dependen de los fondos que vienen del ministerio. Ese presupuesto que yo les mostraba 2 filminas atrás, relativa al financiamiento de las universidades. Entonces, ese presupuesto, por supuesto, va a ser auditado y controlado desde los organismos especiales del Estado. ¿Cuáles son esos?
la AGN y la SIGEN, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Estos son los que controlan todos los procesos relativos a los fondos a través de la ley 24.156 de Administración Financiera del Estado. Todas las pautas deben regirse por eso. Entonces también tenemos un control de los fondos, si bien son autónomas y autárquicas, tienen sujeción a pautas generales. Y por supuesto, todas las decisiones de la universidad, más allá de los procedimientos internos de impugnación de las decisiones de los distintos órganos de gobierno de las universidades, tiene un control jurisdiccional. Por ley, el artículo 32 de la Ley de Educación Superior es la que establece cómo deben impugnarse los actos administrativos que agotan la instancia en materia universitaria. Esto se hace a través de un recurso directo ante la Cámara Federal de Apelaciones, con sede en el lugar donde tiene su sede principal la institución universitaria. Ahora tenemos que hacer una primera salvedad. Acá nos vamos a correr un poquito lo que es el derecho laboral, porque como estamos viendo aquí, es una relación entre el Estado y el docente. Mejor dicho, es una relación de empleo público con características especiales. Estamos hablando que el docente universitario es un empleo público con características especiales. Como tal, se rige por el derecho contencioso administrativo. Entonces aquí nos apartamos de todo lo que vieron en las primeras dos clases relativo a la ley de contrato de trabajo. El docente universitario público no se rige en su relación con la universidad por la LCT. Ustedes se sorprenderían cuando si yo les contase las 1000 anécdotas que tenemos de recibir casos de despidos indirectos, de telegramas de profesores con supuesto asesoramiento de colegas, donde basan sus despidos indirectos basados en la ley 2744, por ejemplo, o donde plantean derechos de la ley de contrato de trabajo que no están establecidos en las normas aplicables a los docentes universitarios. Entonces, esto realmente es muy importante que lo entiendan, porque si no, esto desnuda falencias muy graves y hace pasar vergüenza a muchos colegas, ¿no es cierto? ¿Cómo se estructura entonces la universidad? A través de distintos órganos de gobierno. Los órganos de gobierno de la universidad, como todos conocen, tenemos un órgano ejecutivo que vendría a ser rector, vicerrector y órganos colegiados. Los órganos colegiados suelen ser el Consejo Superior y los consejos directivos de las distintas facultades. En algunas universidades las denominaciones cambian. Por ejemplo, en algunas universidades podemos hablar de presidente, como la Universidad de La Plata, en lugar de rector. En algunos podemos hablar en vez de consejo superior, podemos hablar de consejo de escuelas, o en vez de facultades, de escuelas o departamentos. La denominación es la misma, pero la denominación es diferente, pero la lógica es la misma. Órganos de gobierno colegiados. Y acá es donde empiezan a aparecer una particularidad. Los docentes, es decir, la parte trabajadora, a través de estos órganos colegiados de gobierno, forman parte de las autoridades de la universidad, o sea, forman parte del gobierno de la universidad a través de estos órganos colegiados de gobierno. Entonces nos encontramos con algunas situaciones que van a ser verdaderamente atípicas para lo que es el derecho en nuestro país. Por ejemplo, podemos encontrarnos con un delegado sindical que al mismo tiempo participa en el Consejo Superior como consejero. Estas cosas se dan de manera extraña aquí en esta materia. Entonces, a través de los distintos organismos, distintas autoridades de la universidad, es donde se van produciendo distintos tipos de resoluciones. Lo que nos interesa hoy, por ejemplo, vamos a hablar de las designaciones de los docentes. Antes de avanzar, vamos a ver cómo es la estructura de impugnación de estas decisiones. Nosotros tenemos, en esta materia nos vamos a regir por los estatutos universitarios, o por las ordenanzas universitarias que reglamentan ciertas cuestiones, por ejemplo, el procedimiento administrativo dentro de una universidad, o bien nos vamos a manejar de manera subsidiaria por la ley 19.549 de procedimiento administrativo y el decreto reglamentario 1759 del 72. A medida que nosotros vamos impugnando una decisión, tenemos un recurso de reconsideración, un jerárquico, y agotamos la vía con la última expresión, el acto administrativo emitido por el Consejo Superior de la Universidad. Con eso agotamos la vía administrativa, pero aquí es donde aparece el artículo 32, que yo les mostraba anteriormente. ¿Dónde está? Cuando se agota la vía administrativa, nos vamos a la justicia federal. Ya dijimos, la Cámara, donde tiene su asiento la sede principal de la universidad. ¿Por qué decimos la sede principal de una universidad? Porque a lo mejor
La gran mayoría de las universidades tienen una sede única, histórica, la UBA en Buenos Aires, la Universidad de La Plata en La Plata, la Universidad de Córdoba en Córdoba, pero hay otras universidades que tienen una estructura descentralizada. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral tiene 4 sedes, Río Turbio, San Julián, Caleta Olivia, Río Gallegos. La Universidad Tecnológica Nacional tiene 31 sedes en todo el país, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, en fin, son 31. Y así con distintas universidades, la Universidad de Comahue también en distintas provincias. Entonces, por eso es importante determinar la competencia de estas cámaras. La Cámara Federal, donde va a ser competente la Cámara Federal, donde tenga su asiento la sede principal de la institución universitaria. ¿Y por qué es importante esto del artículo 32? Porque establece un recurso directo en instancia única, un recurso directo ante la Cámara Federal, lo que en principio contraría todos los mandatos de los tratados de derechos humanos en materia del derecho del trabajo en su amplia acepción. Así es que, antes del convenio colectivo de trabajo, empezaron a venir distintos planteos judiciales porque se impugnaban normas o decisiones universitarias por fuera del artículo 32, a través de amparos, a través de acciones sumarísimas, cautelares, porque se entendía que no todo estaba contemplado dentro de esa lógica. Así es como empezaron los planteos por equiparación con la ley de contrato de trabajo de algunos docentes que eran interinos durante 30 años, por ejemplo, y eran, precarizados in aeternum con designaciones sucesivas. Ya vamos a llegar a eso, pero simplemente les quería dejar presentado el tema. ¿Cómo se llega a la autonomía en la concepción actual? Bueno, hay un raconto histórico aquí, después lo van a leer tranquilo, pero hay distintos hitos que ya los conocen todos, la reforma del 18, cuándo se da la gratuidad, cuándo se da la autonomía. Tengan presente que la universidad, en un principio, cuando nace el sistema universitario nacional, si le podemos llamar de alguna manera, cuando entramos en el siglo XX había solo 3 universidades. Esas 3 universidades, la designación de los profesores no era por concurso, era a dedo, directamente en una terna que se proponía al Poder Ejecutivo de la Nación, y el Poder Ejecutivo designaba un profesor. De eso se trataba. Entonces, la concepción, la evolución del concepto de autonomía universitaria, como leímos en la definición de Angélica Geli, era evitar las injerencias del Poder Ejecutivo en el manejo de la universidad. Entonces, para evitar ese dedo designador de docentes. Entonces, hoy la autonomía universitaria se entiende como una barrera de protección de la universidad frente al Estado. Pero, a lo largo del tiempo, y por la misma lógica de la política universitaria, de la rosca universitaria, lo que ha sucedido es que, en cierta medida, se han deformado el concepto de autonomía, de manera tal que en muchos casos se ha convertido en una amenaza a los docentes o a los trabajadores, como una protección de la universidad frente a los trabajadores o a los derechos de los trabajadores. Fíjense cómo el concepto fue variando desde una protección de autonomía, de escudo protector frente al Estado, a un escudo protector frente al reclamo de los trabajadores. Es así que se llega a distintos hitos a lo largo de la carrera de la historia universitaria. A ver, fíjense, recuerden las explosiones en la Universidad de Río Cuarto, una explosión en un laboratorio químico, para quienes no lo saben, fallecieron 6 personas, la universidad no tenía RT, condenas, demandas por daños, etc. Tenemos protestas populares en la Universidad de La Rioja que concluyeron con la destitución de un rector. A lo mejor es información tan chiquita que pasó desapercibida en los grandes centros urbanos, pero al día de hoy, en la ciudad de La Rioja, es considerada la marcha, digamos, la protesta masiva más grande de la historia de La Rioja, cuando se hizo esa protesta para destituir a un rector, por nepotismo, corrupción, etc. Es más, para disolver las marchas se contrataron barras bravas de otros equipos, de algunos equipos de fútbol, de otras provincias, para, digamos, como antipiquetes, una cosa muy, muy importante. En Merlo también sucedió en el 2016, destitución de un rector. Bueno, todos estos hitos terminaron en darle forma a lo que hoy entendemos como autonomía universitaria, y a eso confluyó, digamos, todas estas cuestiones fueron receptadas en el convenio colectivo de trabajo que vamos a analizar hoy. O por lo menos, si bien no fueron receptadas en la norma, digamos, en el escrito, sí tal vez en el espíritu del convenio colectivo. Una de las últimas novedades que no ha sido receptada en el convenio porque fue posterior es la elección directa, que empezó en la Universidad de Córdoba y se está extendiendo por otras universidades, la elección directa de las autoridades universitarias. Como para ya terminar con esta introducción, las autoridades universitarias normalmente, a lo largo de la historia, se han elegido de manera indirecta. ¿Cómo es esto?
los distintos consejos superiores o consejos directivos de las distintas facultades, sumados con los rectores, los decanos y los consejeros, como digo, de los distintos estamentos de estudiantes, no docentes y docentes, eligen a sus consejeros. Y estos consejeros son los que a su vez eligen a los rectores de las universidades. Pues bien, a partir del 2016 se da la primera experiencia de elección directa de un rector. Al día de hoy, este tipo de elección tiene críticas, porque no es una elección directa simple, sino ponderada, porque se pondera por claustros. No tiene el mismo peso específico el voto de los estudiantes que el de los docentes o el de los no docentes, por supuesto. Nada está exento de críticas en materia universitaria, pero bueno, esto es parte de lo que tenemos que analizar. Como decíamos, el concepto de autonomía universitaria se ha ido distorsionando a lo largo del tiempo, y por eso llegamos al convenio colectivo que consagra ciertos derechos para algunos docentes. El tema del financiamiento educativo es cuestión de todos los días. Ustedes habrán escuchado hablar en los últimos años que se ajustó el presupuesto universitario, que se amplió, ahora se volvió a ajustar hace poquito, se subejecuta, y todo esto tiene que ver con digamos, la paupérrima condición salarial de los docentes. Esto hace a la decadencia académica. Bueno, todas estas cuestiones están en debate hoy. Hay muchos debates que son transversales a la sociedad, y entonces también nos hace ver cuál es la función que cumple la universidad dentro de la sociedad, o sea, de cara hacia la sociedad, qué opinión tiene sobre distintas cuestiones relevantes. A ver, en alguna época fue cuál era la opinión de las universidades en relación con las regalías de las mineras a cielo abierto. Bueno, algunas universidades la rechazaron porque tomaron una posición por ese tema, luego vino la cuestión de género, luego vinieron las cuestiones, bueno, ahora está muy politizada la universidad. Bueno, todos estos aspectos atraviesan la universidad por completo. Esto también hace difícil obtener los consensos, y a eso vamos a llegar. En la materia que vamos a analizar hoy, tenemos una serie de normas que son absolutamente específicas. Ya vimos artículo 19, 75 y 19 de la Constitución, Ley de Educación Superior, ya la vieron en la clase anterior. La Ley de Financiamiento Educativo, que esto es muy importante, establece que el 6% del presupuesto del Producto Interno Bruto Nacional debe ser dedicado a la educación universitaria. Esto es una fantasía a la luz de lo que vemos hoy, pero digamos ese es el norte hacia donde deberíamos apuntar. Esto nos permite medir también el desempeño de ciertos gobiernos en relación a otros, cómo han ejecutado, cómo han dado financiamiento a las instituciones universitarias. Esto habla de mejores momentos o peores momentos, por supuesto. En materia de obras sociales, las obras sociales universitarias tienen su propia legislación. No estamos aquí ante la ley 23660, que rige el resto de las obras sociales. Acá tenemos obras sociales universitarias, que son distintas, y dentro de estas vamos a encontrar que algunas universidades, si bien tienen instituciones que funcionan de la misma manera, no son consideradas ni siquiera obras sociales universitarias. Tenemos el caso, por ejemplo, el más paradigmático, el de la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene una dirección dependiente del rectorado de la universidad que se maneja como una obra social universitaria, aunque no lo es, lo que trae muchísimos problemas legales a la hora del otorgamiento de las prestaciones, amparo de salud, bueno, todo lo que ustedes se imaginarán y ya conocen. Fíjense, para un dato, la ley 24741 de obras sociales universitarias no incluye expresamente a las obras sociales universitarias dentro del PMO, no las incluye expresamente. Por interpretaciones doctrinarias o por interpretaciones jurisprudenciales, en la práctica sí se las incluye, pero no hay ninguna norma que así lo diga. Entonces fíjense las diferencias que nos podemos encontrar. También nos vamos a encontrar con negociación colectiva específica. Nosotros vamos a ir de las normas que conocemos en materia de derecho colectivo, de materia de derecho sindical, que vemos a continuación. También tenemos regímenes jubilatorios especiales, que no se aplican en ningún otro lado. Algunas universidades también tienen cajas complementarias. ¿Qué son las cajas complementarias? Son organismos desprendidos de una universidad que a lo mejor en algún momento funcionaban como una dependencia propia de la universidad y hoy funcionan de manera autónoma, tal como una obra social universitaria podría ser, donde se recaudan aportes para pagar un complemento a la jubilación. Eso lo veremos seguramente en la clase que viene con la materia previsional. Y lo que es muy importante, cada universidad tiene sus propias normas a través de su propio estatuto. Entonces, en el marco de toda esta legislación general, cada universidad tiene su propio estatuto. Y dentro de la norma universitaria nos encontramos con ordenanzas, resoluciones, que también en lo macro hacen
sus propias normas en lo relativo a evaluaciones docentes, concursos docentes, designación de profesores, régimen disciplinario, en fin, una larga lista de normas. Esta enorme dispersión normativa nos obliga a tomar un estudio muy amplio de estas cuestiones cuando nos enfrentamos con un caso de un docente universitario. ¿Por qué? Porque muy probablemente varía la situación de una universidad a la otra, ¿sí? Entonces ahí es donde nos encontramos con esta cuestión. La Ley de Educación Superior en el año 94, cuando se sanciona, nos establece que el 70% de la planta docente de las universidades deben estar concursadas. Y las universidades tenían el plazo de 3 años para regularizar su situación. ¿Cómo es esto? Cuando volvemos de la dictadura, cuando regresamos a la democracia en el año 83, empieza el proceso de normalización de las universidades. El Poder Ejecutivo de turno en ese momento designa un delegado, un rector normalizador en las distintas universidades para que se produzca la renovación democrática de los cargos universitarios, rector, vicerrector y consejos. Y al mismo tiempo los profesores debían ser concursados para acceder a esa carrera académica. Resulta que en muchos casos esto no sucedió por falta de presupuesto, por falta de tiempo, por falta de pericia, por negligencia o por lo que fuere, y de manera tal que se prolongó el tiempo, de manera tal que esa relación que pide la Ley de Educación Superior del 70% de planta concursada no se cumplía a la fecha de sanción de la norma. El tema es que después de la sanción de la norma tampoco se cumplía. De hecho, al día de hoy hay universidades que no tienen esta relación tal cual como pide la ley y tal como exige la CONEAU. Si bien es cierto que ha mejorado mucho, el problema ha sido fundamentalmente político. ¿Por qué? Porque los docentes interinos podían votar pero no ser elegidos. Entonces esto llevó a la precarización de los docentes, porque era muy bueno tener rehén a un docente en el sentido de, como es interino, el rector le promete la renovación de cargo año a año sin llamarle a concurso, pero siempre y cuando eso vuelva con un voto. Básicamente esa era la lógica de todas las universidades, no hay ningún partido ni ninguna universidad que se haya escapado a esa lógica. Pero claro, esto desde la óptica del derecho laboral, el derecho de estabilidad laboral que reclaman los docentes, es un absurdo. Entonces nos encontrábamos casos extremos de docentes que habían estado 30 años de manera precaria, designados año a año, siempre con el peligro de no ser designados para el año siguiente. Esta es la problemática de los docentes interinos. Entonces, en base a toda esta construcción que ustedes están viendo allí, empezaron a aparecer distintos fallos que otorgaban cautelares a los interinos o directamente indemnizaban a los interinos cuando eran despedidos después de haber permanecido largo tiempo en esa condición de manera precarizada. El tema es el siguiente: es muy difícil establecer cuándo se cruza la línea, hasta dónde llega la potestad de la universidad de mantener a un docente precarizado, es decir, renovándole la designación año a año, y cuándo no. Claramente un docente que ha estado 30 años en carácter de interino, que la universidad no le ha llamado a concurso, bueno, claramente en esa situación se ha cruzado esa línea. Ahora, ¿qué sucede con los docentes que tienen 5, 6, 7 años de carácter interino y no se les ha llamado el concurso? ¿Dónde se cruza la línea? ¿Se cruza la línea para todos en una fecha determinada? ¿O eso hay que analizarlo de acuerdo a las condiciones de la cátedra, de la cobertura de vacantes, si tengo presupuesto, si no tengo presupuesto, si tengo alumnos? Si tengo alumnos, eso es fundamental. Fíjense, hacemos un paréntesis, les cuento el caso de un docente interino amparado por tutela sindical, un caso que yo llevaba de una facultad en Río Gallegos. Resulta que lo despiden este docente interino, pero resulta que estaba amparado por tutela sindical, la justicia lo reincorpora, pero en el interín habían designado a otro profesor en esa cátedra. En el tiempo que estuvo afuera designaron a otro profesor. Pero claro, es una facultad chiquita, tenía 3 alumnos el profesor. Tenía 3 alumnos. Como designaron otra carrera, otra cátedra, designaron a ese otro profesor, cuando lo reincorporan, no podían dividir, o sea, no podían dividir el curso en 2, por ejemplo, no podían tener 2 alumnos en una y uno en otra. Así que lo tuvieron que designar a este profesor sin tareas, relevarlo de prestar tareas, hasta que en algún momento hubiera alumnos suficientes para que tuviera su cargo. Cerramos paréntesis. Esta es una de las problemáticas de los docentes interinos. Bueno, entonces, ¿cómo es que el docente rige su relación con la universidad? A través de las designaciones por concurso. Este es el deber ser de la universidad.
El deber ser no siempre es el ser, ¿cierto? Una cosa es lo deseable y otra cosa es la realidad. Los docentes tienen el derecho a la carrera académica, a la capacitación permanente, tienen el derecho a acceder a los cargos a través de un concurso público de antecedentes de oposición. El concurso público de antecedentes de oposición tiene varias etapas. Es un proceso largo, un proceso de concurso. Para aquel que no lo conoce, nunca lo ha atravesado, es un proceso. El consejo departamental de una facultad determina la necesidad de cubrir un cargo, eleva la propuesta al consejo directivo y está el superior, se establece una fecha para inscripción de aspirantes, los aspirantes se pueden impugnar los antecedentes entre sí, se designan jurados, los jurados pueden ser recusados por las mismas causales del artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Luego tenemos distintas instancias, el sorteo de temas, la presentación de antecedentes, la clase pública, la entrevista. En el marco de este proceso de concurso, evidentemente, uno puede ir impugnando los distintos pasos a medida que van surgiendo distintas incidencias, que es lo que yo les explicaba hace un rato, con los recursos de reconsideración jerárquicos propios del proceso contencioso administrativo. Una vez que agotamos la vía administrativa, esto nos lleva directamente a la Cámara en el recurso directo que les explicaba hace un rato. Entonces, esto es el procedimiento de designación por concurso. Una vez que un profesor ha accedido al cargo por concurso, su estabilidad en el cargo está sujeto a la renovación periódica a través de lo que se llama carrera académica. La carrera académica es una evaluación que ya no tiene todas las particularidades de un concurso, pero es una evaluación que se hace todos los años, cada 3 o 4 años, del desempeño del docente durante un periodo que está sujeto a evaluación. Durante ese periodo se evalúan un montón de cuestiones, la actividad desempeñada, las tareas académicas, las tareas de extensión, las tareas administrativas, las tareas de investigación, publicación, dirección de tesis, todo lo que tenga que ver con el desempeño docente. Hay un punto que es particularmente interesante, que es la encuesta de alumnos. En los últimos años se empezó a utilizar lo que es la encuesta de alumnos. Esta encuesta de alumnos tiene sus cuestiones tanto de principio como de aplicación. Es posible que las autoridades universitarias pongan tanto peso en la encuesta de un alumno, es posible que los alumnos tengan tanto peso a la hora de designar o de remover un docente, porque se han mezclado los términos de manera tal que a veces cuando hay un profesor que es exigente, los alumnos le dan baja calificación, simplemente porque es exigente. Y entonces eso lleva a malas evaluaciones. Y entonces, ¿es eso posible? ¿Es eso tolerable? ¿Qué pasa si ese docente, por esas evaluaciones, queda sin un cargo? No es que el docente sea malo, hay que ver cómo se interpreta. Bueno, en algunos casos se ha detectado que hay, digamos, una organización de algún modo, de algún centro de estudiantes que dice a este docente hay que darle con todo. Y simplemente los chicos, los estudiantes, sobre todo los primeros años que por ahí son más proclives a acceder a estas cuestiones sin cuestionarse, le dan con un caño a un profesor, las evaluaciones son malísimas, pese a que el resto de los antecedentes son buenos, la evaluación le da no satisfactoria y 2 veces le abren al concurso. Entonces este docente tiene en juego su estabilidad laboral, pese a sus antecedentes, simplemente por la encuesta académica. Entonces está esas cuestiones que son a considerarse. Pero fíjense acá que la ley, como les decía, la ley de educación superior también establece la posibilidad de designar docentes interinos. Pero lo dice mientras sea necesario, sea por tiempo determinado, y mientras sea imprescindible, mientras se sustancie el concurso. Y acá es donde se deformó el concepto, que es lo que les explicaba hace unos momentos atrás. Los interinos, en muchos casos, han estado mucho más tiempo del necesario, y no se ha llamado a concurso mientras tanto. La lógica supone que si se abre una vacante, hoy designo a este docente interino y al mismo tiempo llamo a concurso para cubrir ese cargo de manera estable. Ahora, como a veces no hay presupuesto, como a veces hay intenciones políticas veladas atrás de todo esto, como a veces hay desidia o impericia administrativa, sucede que se designa al docente de manera interina y no se llama concurso. Al año siguiente, cuando se vence esa designación, se vuelve a designar y se vuelve a designar de manera indefinida. Así es que llegamos al convenio colectivo que va a regular un poco esta situación. Pero antes tenemos que ver lo último que tiene que ver con la materia de concurso. Uno de los argumentos principales a la hora de impugnar un concurso tiene que ver con la arbitrariedad del dictamen al que se ha llegado.
Se supone que los dictámenes tienen que ser fundados, y también se supone que los criterios con que van a ser evaluados los docentes tienen que ser informados de manera previa por la institución. Y ahí están las normas que no se aplican mucho en práctica. Ustedes sí han tenido la oportunidad de ver algún dictamen de un concurso, a veces en una carilla, en 3 líneas por cada aspirante, se los califica, se hace un orden de mérito, y realmente son órdenes de méritos patéticos. Claro, siempre hay alguien que se va a quejar en estas condiciones por la falta de fundamentación. La ausencia de fundamentación da pie para la teoría de la arbitrariedad. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Al mismo tiempo, lo que yo les explicaba antes, el artículo 2 habla de el derecho de todo docente de tomar conocimiento de toda la información que la institución tenga acerca de él. Por ejemplo, estas encuestas de alumnos, porque en algunos casos pueden ser manipuladas, como yo les decía. Entonces, todas estas cuestiones hacen a la designación de concursos, a la impugnación, a las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y ahora vamos a llegar al nudo de esta cuestión. Como estos conceptos de estabilidad del docente, que se adquiere únicamente por concurso, y esta estabilidad, como les dije, es relativa. ¿Por qué? Porque el concurso da estabilidad por 7 años normalmente, y después está sujeto a evaluaciones periódicas. Pero había una amplia cantidad de docentes que por estas deformaciones no estaban estabilizados, nunca habían sido llamados a concursos, y por lo tanto estaban sometidos a una cuestión precaria absoluta. Todos los años, el 31 de marzo de cada año normalmente, estaban sujetos a ir a pedir por favor que alguien los recomiende para renovar la designación. A veces cuando se trata de un trabajo nuevo no pasa nada, pero hay docentes que tienen 2 o 3 cargos durante 10, 12, 15 años de antigüedad en esa condición, y teniendo responsabilidades familiares o de otro tipo, claramente está en riesgo su fuente de trabajo, su única fuente de ingresos en muchos casos. Entonces, a través de este mecanismo complejo de negociación colectiva, se llega al convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué decimos que es un mecanismo de negociación complejo? Primero porque estamos hablando de 57 actores desde el punto de vista patronal, son 57 universidades. No estamos hablando de una sola, no estamos hablando de un solo patrón. Al mismo tiempo, como se trata de un organismo estatal, intervienen distintos ministerios del Estado. Pero así es que la ley 24447 en el año 95, entre paréntesis, la ley de presupuesto anual de ese ejercicio, en su artículo 19 establece que las universidades debían unificar su representación. ¿En dónde le van a unificar? En el CIN. ¿Qué es el CIN? Es el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Qué es esto? Es el consejo de los rectores. Todos los rectores de todas las universidades nacionales, de esas 57 universidades que vimos, se reúnen en este Consejo Interuniversitario. La ley entonces delega en el Consejo, en el CIN, la posibilidad de unificar esa personería. ¿Para qué? Para que ellos representen la voluntad patronal. Perfecto, pero ¿qué pasa con el tipo de negociación colectiva? No se trata de las negociaciones colectivas que vemos en el ámbito privado, en el derecho laboral colectivo. No, estamos hablando de las negociaciones colectivas estatales, ley 24185. Pero dentro de estas, como yo les explicaba, estamos hablando de empleados públicos con características especiales, entonces se legisló a través de la ley 23929. Supletoriamente rige la 24185. La 23929 es la ley de negociaciones colectivas de trabajadores docentes, pero docentes de todos los ámbitos. Hay un capítulo que está destinado a los docentes universitarios. Pero específicamente, a través del decreto 1007 del 95, se establece cómo se va a negociar en el ámbito universitario nacional. Cómo van a ser las negociaciones, cómo se van a llegar a los acuerdos. Aquí está todo lo que tienen que saber ustedes sobre negociación colectiva, está en estas normas. 23929, 24447 y 1007 del 95. Así es que se llega a los primeros acuerdos de la materia. El primero es un acuerdo que se celebra en el año 98, que ahora vamos a ver. Pero entonces, pasando en limpio, la parte patronal o la empleadora está conformada por las distintas universidades, por supuesto, pero unificada su representación en el CIN. Pero toman intervención distintas carteras del Estado, el Ministerio de Trabajo, porque es el que homologa los acuerdos, o el que en definitiva dicta el acto resolutivo solicitando al Poder Ejecutivo que homologue estos acuerdos. ¿Por qué? Porque estos convenios colectivos, a diferencia de los demás, se homologan por decreto presidencial, no se homologan por una resolución ministerial. Fíjense que nosotros estamos hablando del decreto 1246
y el decreto 366 en el caso de los docentes, o en el decreto 1470. Todo se homologa por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí tenemos una de las grandes diferencias con el resto de las negociaciones colectivas. Entonces intervienen distintas carteras que van opinando. La SPU es la Secretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Educación, ustedes lo ven ahí como ME, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, todas estas dan la orden. Y también el Ministerio de Economía interviene, porque tiene que autorizar normalmente la pauta salarial si es que hay algo al respecto. Cuando se trata del convenio colectivo, el Ministerio de Economía no intervino, porque no había salarios disponibles, pero sí lo hace en las paritarias salariales anuales del sector. Y por último, ustedes están viendo ahí PEN, Poder Ejecutivo Nacional. Y la parte trabajadora, también, así como encontramos gran dispersión de universidades, en la parte trabajadora nos encontramos con muchísimos sectores que están representados. Cada universidad probablemente tenga uno o dos sindicatos, siempre hay uno mayoritario, siempre uno con una inclinación, otra con otra. Pero entonces aquí nos encontramos con que la representación está conferida a 6 federaciones docentes. Seguramente ustedes han escuchado hablar de las más grandes, CONADU, CONADU Histórica o CETERA. Pero también hay otras, FEDUN, FACDUT y UDA. CETERA y UDA en realidad son federaciones de docentes no universitarios, pero como las universidades incluyen docentes de niveles de pregrado, que ya vamos a ver cuáles son, también tienen representación. Pero estas dos centrales obreras, la CETERA y la UDA, tienen una participación digamos, marginal, meramente testimonial en esta paritaria o en esta parte patronal, trabajadora en ámbitos universitarios. Tenemos 4 grandes, que son las que llevan la paritaria en este sector, que son las 4 primeras que están citadas. Y por supuesto hay un montón de gremios de base. Para completar la información, en el sector no docente son otros gremios, por supuesto, FATUN, ATE y los distintos gremios de base, pero cada una tiene su propio convenio colectivo. Así es que llegamos al convenio colectivo que vamos a analizar hoy en los minutos que nos quedan. ¿A quiénes incluye? Docentes universitarios, pero universitarios de todas las instituciones que vimos al principio. ¿Cuáles son las jerarquías, cuáles son las categorías que establecen estos convenios colectivos, los estatutos en general? Antes del año 98, antes de ese decreto que ustedes ven allí, había como una gran dispersión, tanto en las dedicaciones horarias como en la denominación de las categorías. En algunos casos, una dedicación exclusiva equivalía a 45 horas, en otros a 40, en otros a 55. Entonces, a través del decreto 1470 del 98, el primer gran acuerdo paritario, se trata de uniformar las designaciones y las dedicaciones para que pudieran ser compatibles entre sí. Nosotros tenemos al día de hoy entonces las distintas jerarquías, que son titular, adjunto asociado y JTP, y ayudante de primera. Tenemos también una categoría que es ayudante segunda, pero ayudante segunda en realidad no es docente, sino un ayudante alumno normalmente, así que no entraría dentro de lo que es convenio colectivo. Hay otras categorías especiales como consulto, emérito, visitante, contratado, pero no hacen a la materia que vemos. Las dedicaciones, exclusiva, equivale a 40 horas de dedicación, semi-exclusiva equivale a 20 o simple 10. Algunas universidades mantienen otras dedicaciones que traen desde tiempos anteriores, como la dedicación completa, que equivale a 30 horas, o una media de dedicación que equivale a 5. El tema es el siguiente: el tope de horario dentro del sistema universitario explica que un docente no puede reunir más de 50 horas, dentro de las combinaciones posibles. Es decir, un docente no podría tener hoy más de 50 horas, podría ser un docente titular de dedicación exclusiva que tiene un cargo simple de 10 horas, entonces tiene 50. O puede ser un docente que tenga 5 dedicaciones simples, o un docente que tenga 2 dedicaciones semi-exclusivas y una simple. Estas son las posibilidades que existen. Podría tener, en el caso de estas otras dedicaciones, una completa más una semi-exclusiva, etc. No puede superar los 50 horas. ¿Qué pasaba antes? En algunas universidades se preveía, por ejemplo, la carga horaria de 45 horas para la dedicación exclusiva, y la simple 10. Pero entonces, como la norma había establecido un tope de 50, si yo trabajaba en 2 universidades distintas, para una universidad yo estaba incompatible y para la otra no. ¿Por qué? Porque a mí me permitían acumular dedicación simple más exclusiva, pero la otra, como me superaba en 5 horas, me daba 55 horas en total. Entonces no podía acumular yo esta carga horaria. Todo esto se terminó uniformando al día de hoy. ¿Qué trae de novedoso este convenio colectivo de trabajo?
En cuanto a lo que es seguridad y higiene de trabajo, nos remitimos a las viejas leyes que rigen en la materia, así que aquí no hay novedad. Las licencias, rigen las licencias genéricas del empleo público nacional, que están estableciendo el decreto 3413 del 79. Las licencias que todos conocemos, no hay mucho para aportar en este caso. La que se usa mucho en derecho universitario es la licencia por ejercicio de cargo mayor jerarquía. Esto sucede sobre todo cuando un docente, que es a lo mejor concursado, titular, es designado en un cargo de autoridad, por ejemplo, rector, vicerrector, decano, entonces toma licencia en un cargo que tiene estabilidad para tomar un cargo superior. También hemos visto mucho en estos últimos años que hay un salto de la vida universitaria a la vida política pública. Muchos docentes, sobre todo en ciudades chicas, pasan a ser concejales, o también en ciudades más grandes pasan a ser diputados y demás. Entonces, esto es bastante habitual, este tipo de licencia basada en el decreto 3413. Todas estas licencias del decreto 3413 han sido recogidas por el convenio colectivo de trabajo, con algunos pequeños matices, pero básicamente dicen lo mismo. ¿Cuáles son las novedades? Las que vemos aquí en color rojo. Esto, digamos, resetando un poquito las cuestiones de género, que ya estaban en vigencia en ese momento, en discusión en el momento del convenio colectivo de trabajo, se estableció una licencia post-maternidad y post-adopción, que es una licencia por 90 días que se empieza a gozar a continuación de la finalización de la licencia por parto, por ejemplo. Luego tenemos la licencia parental, que se estableció en 15 días. Fíjense que lo que en aquel momento era novedoso, hoy ya pasa a ser como algo de cajón, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 2014, que se negoció este convenio colectivo, ya hace 7 años atrás. También se establece que un programa de jerarquización de los docentes. Los sueldos, los salarios estaban tan decaídos que se establece en una cláusula de convenio que debía incrementarse en hasta un 25% todos los salarios como en bloque. El tema es que por los distintos vaivenes económicos, esos aumentos por jerarquización sirvieron para encubrir aumentos salariales. Es decir, que al día de hoy, esta jerarquización no se ha dado tal como se debía dar, y esto es una materia pendiente que seguramente va a generar litigiosidad en el futuro. Máxime, como estamos viendo la inflación en estos años y como estamos viendo la paritaria salarial en estos años. Lo mismo sucede con el adicional por dedicación exclusiva. Se supone que el docente de dedicación exclusiva no debe tener otro trabajo fuera de la universidad, el nombre lo indica. Resulta que en la práctica lo vemos, que un docente tiene pluriempleo. Normalmente por su propia función docente tiene horas, jerarquías, cargos y dedicaciones en distintos lados. Y es muy común que nosotros veamos docentes universitarios públicos con docente universitario privado que tengan cargos en distintas universidades al mismo tiempo. Pero fíjense un poquito la trampa. Cuando hablamos del tope de 50 horas, que yo les mencionaba hace un tiempo, era el sistema dentro del sistema universitario nacional, que en teoría incluiría a las universidades privadas, pero en la práctica no se aplica. ¿Por qué? Porque no están sujetas al control de la SIGEL las universidades privadas. Entonces nos encontramos con que al día de hoy, en la práctica, hay docentes que tienen muchas dedicaciones por encima de las permitidas, si hablamos de las permitidas en el sector público. Al mismo tiempo, cuando hablamos del tope de 50 horas, hay distintas interpretaciones posibles acerca de cómo deben considerarse las incompatibilidades cuando hablamos de un docente que tiene, por ejemplo, horas en una provincia, a lo mejor un terciario, un secundario provincial, y tiene horas en la universidad. Muchas veces las normas provinciales hablan de horas reloj, mientras que en la universidad se habla de horas cátedra, o viceversa. Entonces, ¿cuál es la acumulación posible? ¿Qué pasa con la superposición horaria o la incompatibilidad horaria? Si la superposición no existe, ¿es posible la acumulación de cargos por encima de estos 50 horas? Estas 50 horas, como dijimos, supuestamente abarcan a la totalidad del sistema universitario, pero en el convenio colectivo de trabajo que estableció este tope, no estuvieron representados los sectores privados. Por lo tanto, el efecto erga omnes de ninguna manera se aplica a estos sectores. Por eso es que tenemos muchísimas dudas, muchísima litigiosidad con respecto a este tema. Hay un caso que está citado aquí en algunas de estas filipinas, que yo tuvimos un caso de un profesor de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Rosario. Este profesor tenía 2 dedicaciones exclusivas, una en cada universidad. ¿Cómo es eso posible? La verdad que no sé qué pasó, por qué sucedió esto, pero la cuestión es que el profesor estuvo designado en las 2 universidades en paralelo. Resulta que, claro,
como le detectaron esta supuesta incompatibilidad, el profesor siguió trabajando en las dos universidades, pero cobraba el sueldo por una sola. Pero fue la Justicia Federal, la Cámara Federal de Córdoba, le da lugar al pago de todo lo que no cobró por la segunda universidad. En este caso era la Universidad de Córdoba la que le debía pagar el 70% del segundo sueldo de dedicación exclusiva. ¿Por qué? Y bueno, porque la persona trabajó efectivamente en esta universidad. Si ha trabajado, tiene derecho a la percepción del salario, y acá nos vamos a los principios generales del derecho al trabajo, ¿no es cierto? Pero fíjense que todas estas cuestiones son judicializables. Tenemos otro caso también muy llamativo, profe, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Católica de Córdoba, tenía en total 120 horas. 120 horas. ¿Cómo es posible que no haya superposición horaria? Y bueno, se da la particularidad que este hombre vivía solo, soltero, vaya a saber, no tenía ningún tipo de obligación, vivía todo el día en la facultad, la persona efectivamente le trabajó, cobró por todas, la incompatibilidad no se detectó nunca, hasta el año, creo que fue 2010, donde la SIGEN hizo como un barrido para detectar estas incompatibilidades. Claro, resulta que ahí lo intiman a regularizar su situación. Bueno, resulta que plantean una medida cautelar para mantener la situación como estaba, y el hombre estuvo así años hasta que se jubiló en esa medida de situación cautelar. No se podía resolver porque de acuerdo a una normativa era compatible toda la situación que tenía, de acuerdo a la otra normativa era incompatible. Entonces, si entrábamos a tallar los principios del derecho al trabajo, estaba todo como en una nebulosa. Bueno, se dieron las particularidades que este profesor pasó por debajo del radar durante muchísimos años, y como efectivamente trabajó, y efectivamente trabajó muy bien, con evaluaciones positivas y sin reproche alguno, y como efectivamente durante tantos años estuvo cobrando, en algún momento entró a tallar también la propia impericia o el acto propio, se quiere llamar, de la institución universitaria. Entonces, estas cuestiones son interesantísimas y ameritan más detalles, pero bueno, por el momento lo vamos a dejar de lado. Luego nos encontramos con los adicionales. ¿Cuáles son los adicionales que se establecieron por convenio colectivo? Los adicionales por título. La especialización paga un 5%, la maestría el 12,5%, el doctorado el 20%. ¿Sobre qué? Sobre lo básico. Estos son adicionales no acumulativos y son remunerativos, pero no bonificables. ¿Qué significa esto? Para aquel que no lo sabe, remunerativo significa que entran, o sea que con esto pagan aportes previsionales sobre los mismos, pagan obra social, pagan sindicato, pagan todo, pero no son bonificables, es decir, que no se computan para el SAC, por ejemplo, ni para la antigüedad. Luego tenemos el nomenclador. De acuerdo a las jerarquías que nosotros vimos y las dedicaciones, el objetivo del convenio colectivo era, o es, porque todavía no se ha cumplido, es llevar la relación de sueldo de un ayudante titular de primera, perdón, un ayudante primera al titular en una relación de 1 a 8. Es decir, si un ayudante primera cobra 1.000, el titular debe cobrar 1.800. Bueno, esto lo multiplicamos, si estamos hablando de 100.000, tiene que cobrar 180.000. Digamos, esa es la relación a la que se debe llevar. En este momento la relación está en 1,77, creo, ya está llegando casi a la relación total. Las distintas categorías se van acomodando en función a eso. Esto porque después es más fácil determinar la paritaria, porque tenemos un cargo testigo, que se aumenta el cargo testigo un 10%, entonces todas las jerarquías del escalafón se acomodan solas con esa relación. ¿Qué pasa con la carrera docente? Aquí se estableció, como se les decía, un profesor cuando entra en la carrera docente o en la carrera académica, solamente cuando ha tenido 2 evaluaciones negativas, recién se le puede llamar a concurso el cargo. Esto le garantiza cierta tranquilidad al docente, porque a veces, por motivos X, un docente podría tener una evaluación negativa. Esto partimos de la base que el docente ya entró en la carrera académica, ¿no es cierto? Después de ahí queda sujeto, una vez que vence el concurso, vence la designación, periódicamente tiene que hacer estas evaluaciones. Si le va mal en una, recién a partir de la segunda que le va mal, puede llamarse a concurso. ¿Qué implica que se le llame a concurso? Como el concurso es público, abierto y de oposición, puede venir un profesor con mejores condiciones, ganar ese cargo, ese concurso, y el profesor que le venía usando el cargo queda sin empleo. Por eso es tan importante esta protección. Le da 2 evaluaciones periódicas no satisfactorias para que recién pueda llamarse a concurso.
Luego nos encontramos con el sistema de cobertura transitoria de vacantes. Aquí se establece una norma donde dice que cuando hay una vacante de cargo superior, el docente inmediatamente inferior va a ocupar esa vacante, y con la misma designación transitoria se debe llamar a concurso el cargo vacante. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de una jubilación o en el caso de una renuncia. Se jubila el titular de cátedra, el asociado lo cubre inmediatamente. Pero con la cobertura de ese cargo, con la designación transitoria para ocupar ese cargo, tiene que venir el llamado a concurso. Si no, no estaríamos dentro de este tema. Luego tenemos también un concurso cerrado. Aquí por primera vez se establece lo que es un concurso cerrado, pero para la categoría más baja. Cuando se trata de ayudantes de primera, para cubrir el cargo de un JTP. Es decir, son los pequeños ayudantes, los que recién ingresan, y de alguna manera se los protege o se los incita a continuar en la carrera universitaria, de manera tal que cuando se produce la vacante en el JTP, el concurso se hace entre ellos mismos. ¿Qué pasa? Si hay un solo aspirante, porque la organización de la cátedra establece que hay un solo JTP, bueno, ese mismo docente concursará contra sí mismo, digamos, le van a evaluar sus antecedentes y va a querer cubrir el cargo. Si en la cátedra hay 2 o 3, bueno, concursarán entre esos 2 o 3 ayudantes de primera en esa cátedra, y uno de ellos va a acceder al concurso, lo que garantiza que no venga nadie de afuera a ocuparles o ganarles ese cargo. Para los concursos, se ha establecido la figura del veedor gremial. Esto no existía antes. En los concursos universitarios normalmente había un veedor o graduado o un veedor estudiantil. Y estos veedores estaban en la clase pública y en la entrevista o el coloquio. Resulta que ahora se establece que los veedores, los gremios de base, sean inscriptos o tengan personalidad gremial, pueden designar a un veedor. ¿Para qué? Bueno, para garantizar la transparencia de este mecanismo. Esta es una norma que al día de hoy genera problemas y ripideces en la universidad, es una norma que no se está respetando al 100%, y esta es otra norma que genera reclamos, sobre todo en el sector sindical, por supuesto, y claramente nos vamos a encontrar con multiplicidad de problemas. Bien, bueno, por supuesto se establece la interpretación del convenio colectivo de acuerdo a la norma más favorable para el docente, y esto nos lleva a ya planteos de disquisición jurídica. ¿Qué prevalece aquí, la norma estatutaria universitaria o el convenio colectivo de trabajo? Bueno, el convenio nos dice que claramente establece la norma más favorable. La universidad o las universidades en general son reacias a admitir esto, porque dicen, no, la norma superior es el estatuto universitario. Esto nos ha llevado a distintos planteos. ¿Cuál es la norma superior? ¿El estatuto universitario o el convenio colectivo de trabajo? Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis rápido, nosotros vemos que en materia de derechos humanos, el artículo 75, inciso 22, establece que todos los tratados de derechos humanos son complementarios de la primera parte de la Constitución y no derogan ninguno de los artículos de la primera parte de la Constitución. Lo que a contrario sensu podría interpretarse como que sí derogan, o sí podrían derogar algún artículo de la segunda parte de esta Constitución. Bueno, ¿y dónde está la autonomía universitaria? En la segunda parte de la Constitución. Artículo 75, inciso 19. Entonces, a partir de ahí es donde se hacen algunas construcciones teóricas, en el sentido que ante la colisión normativa, ¿cuál prevalece? ¿El estatuto o el convenio? No, para nosotros prevalece el convenio. También hay otra teoría, otra discusión doctrinaria sobre el carácter de los convenios colectivos. Para algunos se trata de un convenio colectivo, una vez que ha sido homologado, tiene el carácter de ley. Entonces saben que el Congreso, la Constitución ha conferido a los sindicatos y a los patronales, a través de esas paritarias, una potestad legiferante paralela a la del Congreso. Una vez que se homologa esa norma, tiene rango de ley. Esa norma convencional tiene rango de ley una vez que se homologa. Entonces, si tenemos 2 leyes, ley posterior deroga ley anterior, ley especial deroga a ley general, todos estos principios entonces se pueden construir en base a esto. Y todas estas cuestiones nos llevan a definir que cuando hay una colisión entre una norma universitaria, sea el estatuto o ordenanzas inferiores, y el convenio colectivo de trabajo, estamos tratando de aplicar el convenio colectivo de trabajo, claramente, salvo que la norma universitaria establezca una norma más favorable. Esa sería la cuestión. Y sobre esto hay muchísima problemática. Otro de los temas que es muy importante que establece el convenio colectivo de trabajo es el régimen disciplinario.
a diferencia del ámbito privado, donde no está del todo reglamentado este tema, nosotros aquí estamos hablando de un tema, de un sector estatal, un sector público. Entonces, estamos regidos por, en principio, subsidiariamente por la ley 25.164, que es la ley marco del empleo público nacional. Para aquella universidad que no tenga un régimen establecido propio, un régimen disciplinario propio, se aplica esta norma. Y si no, se aplica el reglamento de investigaciones administrativas, que hasta hace poquito era el decreto 467 del 99, y ahora en julio de este año se aprobó el decreto 456 del 22, que cambia todo el régimen de investigaciones administrativas del Estado. Esto es muy novedoso. No varía sustancialmente, pero hay algunas diferencias sutiles entre un régimen y otro. Esto recomiendo para que te interese darle una buena leída. Esto se aplica a todo el sector público en general, y para las universidades donde no tengan una ordenanza propia que establezca un régimen sancionatorio o disciplinario propio. Lo que sí establece el convenio colectivo de trabajo, entonces, es algunas generalidades. Por ejemplo, la prescripción de las faltas. Una falta que conduzca a una sanción de apercibimiento o suspensión prescribe los 6 meses, aquella que conduce a la cesantía 1 año, y aquella que conduce a la exoneración 2 años. Esto sería lo más importante que establece el convenio colectivo en materia disciplinaria. Luego tenemos los docentes preuniversitarios. Hay un anexo del convenio colectivo de trabajo que está relacionado con los docentes preuniversitarios. Primer problema, ¿qué es un docente preuniversitario? No hay una definición en ningún lado, pero lo podríamos definir como el docente preuniversitario es aquel docente que depende de una universidad nacional y que dicta sus clases en un nivel que no es de grado, es decir, un nivel previo, anterior o inferior, como se quiera, al nivel universitario. Por ejemplo, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Colegio Peregrini de Buenos Aires, el Colegio Nacional de Montserrat de Córdoba, el Colegio Belgrano de Córdoba, digamos, un montón de colegios que dependen de las universidades son de nivel preuniversitario. Es más, hay muchas universidades que tienen desde sala maternal, jardín de infantes, escuela primaria, todo el sector docente que dicta clases en pregrado, que depende de una universidad nacional, son considerados preuniversitarios. Entonces tienen un escalafón propio, tienen un cargo propio que está anclado al escalafón que ya vimos antes, que lo están viendo allí, tiene la equivalencia de horas, y se aplican básicamente todos los derechos del convenio colectivo para los docentes a los preuniversitarios. Hay algunas salvedades propias de la actividad. Uno de los temas que está en discusión en este momento es el tema de la ciudadanía universitaria plena para los docentes preuniversitarios. ¿Y qué es esto? La ciudadanía universitaria, por supuesto, como el nombre lo indica, es la posibilidad de elegir y ser elegido para ser representantes en los órganos de gobierno de la universidad. Normalmente, históricamente, los colegios o los preuniversitarios habían estado excluidos de todas estas posibilidades. A partir de la sanción del convenio colectivo de trabajo, algunos estatutos de las universidades se fueron modificando para incorporar esta posibilidad. Entonces, al día de hoy hay colegios, creo que el primero en el país, creo que fue el Colegio Montserrat y Belgrano de la Universidad de Córdoba, que se les permitió a sus rectores participar del Consejo Superior de su universidad. Y después de eso vinieron otras universidades que fueron acatando lo que decía el convenio colectivo de trabajo. Hay algunas universidades que al día de hoy esto no lo han receptado, y esto es materia de negociación colectiva hoy mismo. Y bueno, todo esto, por supuesto, genera todo tipo de reclamo administrativo interno, ¿no? Aníbal. Bueno, se nos va haciendo largo ya. Y, no, es que ya estamos en hora y quizás hay consultas, pero Bueno, si querés redondear con alguna filmina más, sí, no solo todo que este material les queda, pero bueno, te dejo 5 Sí, minutos bueno, más. les muestro lo que hay y cerramos con las consultas. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos acá? La distinta problemática que nos plantea el convenio colectivo, sobre todo lo que tiene que ver con el artículo 73. Esto a lo mejor, si les queda alguna consulta puntual, yo les pido que busquen el artículo 73 del convenio colectivo de trabajo y lo charlamos antes de empezar la próxima clase. Este es muy importante, digamos que este es el eje de toda la problemática. Y después también podemos ver lo que vamos a encontrar acá, qué pasó durante la pandemia en materia universitaria, qué pasó con el contexto virtual, qué pasó con qué es lo que quedó pendiente en ese momento. Tenemos también alguna cuestión de género, que aquí la ley Micaela tuvo su origen, lamentablemente, en el fallecimiento de la hija de un decano de la Universidad Tecnológica, por eso ha tomado un gran impulso desde las universidades esta norma. Luego tenemos que ciertas autoridades universitarias son personas políticamente expuestas, y bueno, estas son las cuestiones que van a encontrar en el material,
y si quieren podemos ya ampliar en la próxima reunión. Perfecto. Gracias, Aníbal. Bueno, no sé si queda alguna consulta. Bueno, si quieren hacer consultas, este es el momento. Aquí Guillermo me pedía filminas de las primeras 2 clases. Sí, no hay problema. Guillermo, me escribís, a ver, espera que voy a tomar nota de tu nombre y te las mando por mail. Guillermo Hassel. Muy bien. Bueno, agradecen la claridad de la exposición. Quizás fuiste tan claro que no hay preguntas. Vamos a ver. Bueno, pasa que es un régimen donde está todo muy marcado, ¿no? Sí, pero no van a creer la cantidad de pequeñeces que hacen tan complicado este tema, que todo puede terminar directamente en la justicia. La verdad que es muy interesante, tienen para mucho debate, tienen para escribir mucho, a aquel que le guste escribir, a aquel que le guste hacer doctrina, hay material fértil porque no hay mucho escrito tampoco, y estamos hablando siempre de un mundo donde confluyen o donde chocan 2 ramas del derecho, el contencioso administrativo y el laboral. Y entonces estamos siempre en esa constante tensión dialéctica sobre qué derecho debe prevalecer sobre el otro. Y si nos ampliamos un poquito también el derecho constitucional, el derecho procesal, cuál es la Cámara Federal que es competente, por qué tenemos una sola instancia y no 2. Bueno, tenemos para mucho debate. De hecho, hay un montón de proyectos de modificación de la Ley de Educación Superior y dando vuelta, digamos, a muchos presentados. Y sería interesante que todas estas cuestiones sean recetadas a la hora de plantearse una reforma de la ley. Seguro. Ahí preguntaban si habíamos hablado ya de la parte de régimen de previsión social, que todavía no, que va a ser el martes próximo, así que recuerden agendarse la clase, igual les vamos a mandar recordatorio, pero va a ser el martes próximo a las 6 de la tarde por el mismo link de hoy, ¿sí? Y ahí Aníbal va a hablar sobre los regímenes de previsión social, tanto de los docentes universitarios privados como públicos, y todo lo que hace al tema. Acá hay una consulta que dice, en cuanto a las dedicaciones, ¿hay alguna norma que estipule qué porcentaje de la carga horaria es para tareas que no sean dar clases frente a alumnos? Es decir, capacitación, preparación de clases, etc. Sí, claro. El estatuto universitario de cada universidad determina cuál es el alcance que tiene cada dedicación. Normalmente aquel que tiene dedicación exclusiva o titular, o, digamos, van diciendo qué actividades tienen que hacer. Tienen que hacer investigación, tienen que hacer extensión, tienen que preparar alumnos, en fin, y hay ordenanzas de estructura de cátedra, donde también establecen estas cuestiones. Hay que ser fino y buscar la normativa pertinente. No es uniforme en todos lados, ¿no es cierto? En algunos casos no está establecido un porcentaje claro, ¿no? Eso también es cierto. Simplemente se dice que el docente debe hacer tales y tales actividades. Bárbaro. Bueno, acá ya te están preguntando sobre la clase que viene. Hay mucha ansiedad con el tema previsional. ¿Así? Pero bueno, claramente... Es la peor clase de todas, porque es la más complicada de todas. Porque dice que, claro, las obras sociales y universitarias no se rigen por la ley de obras sociales, eso lo aclaraste al comienzo. Entonces, ¿cuáles son los aportes a esas obras sociales? Bueno, pero van a tener que esperar la clase que viene. No lo voy a dejar contestar. La próxima temporada. Acá Merce dice, docente heterosexual me reclama los 60 días por adopción y no los 15 por parental, considerando que el artículo no aclara el género de quien lo solicita. 60 por adopción, está bien, litigue, por supuesto. Norma más favorable, interpretación amplia, no restrictiva. Interpretación amplia cuando conduce a la aplicación de un derecho, interpretación restrictiva cuando conduce a la quita del derecho. Ok, no sé si... Si se entendió, sí, hay que litigarlo, hay que plantearlo. Me parece bárbaro, ese es un caso de cajón, me parece. De hecho, hay fallos en otros ámbitos. Si me acuerdo. Merce es de una universidad, está con ese tema, claro, desde el punto de vista de la universidad. Bueno, yo les pasé un link para pedir las filminas de este encuentro. Y yo no sé si todos los que me pusieron que quieren las filminas de este encuentro o quieren las filminas de las 2 charlas anteriores. Porque tienen que completar un link que yo les mandé, donde piden el PowerPoint de hoy. Pero bueno, no me queda claro. Por las dudas, el link no funciona. A ver si lo pegué mal. Dejen que pruebe un minutito, ¿sí?
Como lo hago a mano, puede ser que me haya equivocado. Constack. A ver. Sí que está funcionando. Sí que está funcionando. A ver. Bueno, no sé. A mí me abrió, pero puede ser que completándolo no funcione. Déjenme después verlo. Por las dudas voy a tomar nota de los mails, pero en lo posible siempre es mejor completarlo porque tenemos sistematizado todo el tema. Déjenme ver si hay alguna pregunta más. Si todo lo explicado hoy se aplica a los institutos universitarios nacionales. Sí, correcto, se aplica a los institutos universitarios nacionales. Para si no registraron la diferencia, la universidad es una institución que ofrece formación académica en distintas áreas disciplinares. El instituto universitario es aquella que ofrece formación en una única área disciplinar. Esa es la única diferencia entre una y otra. Pero se aplica lo mismo, salvo los institutos dependientes de las Fuerzas Armadas. Los institutos universitarios dependientes de las Fuerzas Armadas no entran en esta definición que vimos hoy. En nada, ni los docentes, ni los institutos. Estamos hablando de Universidad de Defensa Nacional, Instituto Universitario Aeronáutico, Escuela Superior de Guerra del Ejército, en fin, ninguno de esos entra. Perfecto. Bueno, yo creo que no hay más consultas, a ver. Bueno, si es así, también te han estado viendo en Facebook, pero no veo que haya consultas aquí tampoco. Bueno, nos reencontramos el martes próximo, si les parece. Así continuamos con la parte que parece más jugosa del tema, que es la parte de previsión social de docentes universitarios. Así que, Aníbal, muchísimas gracias por tu tiempo y tu generosidad. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias de hoy y siempre. Gracias a todos por asistir. Y bueno, nos reencontramos el martes próximo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, hasta pronto.